Pues acabo de escuchar el mensaje que nos manda don Luis Villoro y para continuar voy a presentar a la compañera Fernanda Navarro. Y después se hará una síntesis de su ponencia también en Central y Tzotzil. Fernanda Navarro estudió filosofía en la UNAM. Posteriormente continuó sus estudios en el Colegio Internacional de Filosofía en París, Francia. Es sobreviviente del movimiento estudiantil de 1968. Estuvo en Chile con el presidente Salvador Allende hasta después del golpe de Estado de Pinochet. Durante más de 30 años enseñó en la Universidad Michoacana. A partir de 1994, año que coincide con el levantamiento armado del EZLN, inició un fecundo periodo de desaprendizaje de todo lo aprendido en las universidades. Fernanda, bienvenida a este espacio y le damos un fuerte aplauso. Un caluroso agradecimiento a la Universidad de la Tierra, Chiapas, por esta invitación que siempre me permite oxigenarme, llenarme de aire puro para seguir adelante. Quiero hacerles una advertencia muy en serio y se debe a la desventaja de hablar al último cuando ya todo lo más importante, todo lo más interesante ha sido dicho. Me queda muy poco por decir y no quiero robarles mucho de su tiempo. Originalmente, el tema que había yo planeado gira en torno del lenguaje, que siempre me ha fascinado. El lenguaje como configuración de la realidad. Y tengo algunas frases que quiero leerles cuando empecé a escribir estas líneas. Era poco después de leer los periódicos diarios llenos de desastres y de tragedias mundiales. Entonces me preguntaba yo, ¿a qué lenguaje recurrir cuando las palabras ya no alcanzan? Cuando la realidad ha rebasado todo posible adjetivo y solo queda la indignación y la rabia que interroga, para solo encontrar como respuestas puntos suspensivos, exclamaciones y paréntesis. ¿Por qué toda explicación resulta inadecuada, ambigua, desquiciada, debido a que no cuadra con lo que a diario nos pasa? Después de este pleito con el lenguaje, tuve de todas maneras que reconocer que había que recurrir a él, no hay otra, para este vínculo que hay entre pensamiento y lenguaje es irremediable, es necesario. Entonces recurrí a pesar de todo al lenguaje, que si bien por un lado es el responsable de la Torre de Babel, y podríamos someterlo a un severo juicio, por otro lado sabemos que su suelo nutricio es la paradoja, o sea que la contradicción lo atraviesa todo y nos atraviesa a todos y todas. Ante este dilema tuve que reconocer también la riqueza del lenguaje que se muestra en su ambivalencia, en su multivocidad, en la metáfora, en la capacidad de inventar realidades posibles con solo nombrarlas, con solo pronunciarlas, su capacidad de resignificar conceptos y desde luego sus silencios. Ah, ¿qué haríamos sin esos silencios? Por otro lado está el azoro y la perplejidad que enfrentamos día con día cuando constatamos el abismo que existe entre la palabra y la realidad,
en los medios de incomunicación masiva, en los discursos demagógicos de los políticos, en el alborozo consumista, o sea, la incongruencia entre palabra y acción, entre palabra y hechos, cosa que no ocurre con la palabra verdadera de nuestros pueblos originarios, el tojolabá. Uno se pregunta, ¿con qué alfabeto puedes leer la realidad actual? ¿O acaso nos habremos equivocado de lengua, de gramática, de forma de ver y valorar el mundo? Este mundo al que un buen día simplemente fuimos arrojados sin que se nos consultara qué geografía queríamos elegir o qué calendario. Pero, aquí hago un paréntesis, una cosa sí podemos elegir, no dónde nacer, pero sí dónde posicionarnos, del lado de quién estar, eso sí podemos elegir. Entonces, en vez de seguir todo un texto aburrido, pensé en compartir con ustedes una experiencia no por ser personal, sino por su posibilidad de multiplicarse, de contagiarse, como el contagio que hemos escuchado aquí y que hemos visto que está ocurriendo por todo el planeta. La experiencia que quiero compartir con ustedes ha influido muchísimo en la descolonización de mi propia mentalidad. Y la puedo dividir en tres. Primero, mis visitas a la zona zapatista desde 1994, mis estancias aquí, en los caracoles, etc. Después, mi experiencia en cursos de Chiapas a contrapelo. Fíjense el tema: lenguaje, pensamiento y realidad. Fantástico. Y finalmente se lo debo al azar. Al azar, ¿por qué? Porque muchos de ustedes conocerán la obra y la figura de Carlos Lenkersdorf. Él murió en noviembre del 2010. En un homenaje a él el año pasado, ya, 2011, sus alumnos, que eran más de 200 en un curso, se negaron a que se cancelara ese curso, que era sobre filosofía maya y pensamiento maya. Y en el alborozo de ese rechazo frente a las autoridades de la Facultad de Filosofía, salió por ahí un nombre de una tal Fernanda Navarro. Desde entonces heredé ese curso y tengo el honor y la alegría de impartirlo. Y no me imaginaba yo, al asomarme a las lenguas, apenas un asomo que estoy realizando, lo que me ha cambiado en la comprensión de las cosmovisiones de los pueblos originarios mayas. Yo había leído muchas veces esas palabras, pero nunca de pronto con el poder de la palabra, que no se traduce fácilmente a nuestras lenguas indoeuropeas, pero a lo largo de estos meses de enseñar y aprender con mis alumnos, algunos de los cuales están aquí presentes, fui comprendiendo esta relación de cómo, cuando se nombra el mundo, de la manera en que se nombra el mundo, que es la cosmovisión, se traduce en una manera de vivirlo, de transitarlo, lo que se llama una cosmovivencia. Y es por eso que me atrevo a hablar de esta experiencia, porque estoy convencida que solo lo vivencial transforma, no lecturas ni teorías ni investigaciones sesudas, las vivencias.
Y esto es lo que me ha enriquecido y lo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué he encontrado de diferente, de diverso, de asombroso con lenguas de origen maya? Pues que son lenguas donde no existen los objetos. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra gramática a hablar de sujeto, verbo, objeto, ¿verdad? Pues en estas lenguas no existen los objetos, todos son sujetos, por eso son lenguas intersubjetivas. ¿Y por qué todos son sujetos? Porque todo tiene vida, todo tiene vida, todo vive y todo tiene corazón. Pero cuando digo todo no me refiero solo a los humanos, se refieren a las plantas, a los animales, a los artefactos, al cobal y la olla también tiene vida. Entonces esto cambia, pero inmensamente, la interrelación con lo que nos rodea. Lenkersdorf, aquí por quienes no lo conozcan, salió de la Alemania nazi y por también azares o destinos vino a dar a México e hizo de una comunidad tojolabal su albergue decisivo. 20 años convivió con los tojolabales y se convirtió en uno de ellos, siguiendo el lema que reza en esa comunidad. El tojolabal no nace, se hace. Y él se hizo un tojolabal. No fue a estudiarlos, como suelen hacer los antropólogos en su mayoría. Y muchos de ellos ahora, con humor, cuando llegan, dicen, sí, vienen a estudiarnos, ¿verdad? Somos sus objetos de estudio. Pues esa época ya pasó. Y lo estamos viendo ahora en este preciso seminario del CIDESI. Ya no es tiempo de seguir hablando sobre ellos, ni de ellos, ni para ellos, y menos por ellos. Ellos son los que pueden hablar desde su realidad y mucho mejor que cualquiera de nosotros. Por eso felicito también al CIDESI. Esta experiencia ahora en la UNAM ha sido muy enriquecedora y también muy reveladora, porque como ocurre en toda Latinoamérica y en más allá, no quiero situar fronteras, pero muy ilimitadas, el eurocentrismo ha prevalecido como la única cultura, la superior, la verdadera, ¿verdad? La europea. Y esto con todavía la herencia más velada que tenemos del colonialismo interno que todavía padecemos. Ese racismo no abierto pero muy presente. Y todo esto en la academia que predomina, salvo en honrosas excepciones, hubo que dar una pelea porque algunos catedráticos siguen considerando estas culturas un tanto primitivas o mero folclore, la ignorancia de los sabiondos, de los científicos humanistas. En fin, para mí me ha abierto otras formas de concebir el mundo, de vivirlo y transitarlo, permitiendo que otro horizonte invada mi deseo, mi esperanza, y que nos fortalezca para buscar salidas a esta realidad violenta, atroz, deshumanizante que nuestra sociedad global nos depara.
nos están dando, como hemos visto y escuchado a lo largo de estos días, que hay luces que nos alumbran una salida a esta tremenda confusión que hay. Y lo que se le achaca al eurocentrismo no es su grandeza, que la tiene indudablemente, sino su pretensión de universalidad, válida para todo tiempo y todo espacio, y que es la única, verdadera y mejor. Volviendo al lenguaje, en una de mis estancias en un caracol, aprendí algo que me impresionó muchísimo. Las palabras inexistentes en las lenguas mayas antes de la conquista. Ojo, aprender palabras inexistentes. Les voy a pronunciar algunas. Enemigo, dinero, jefe, rey o jerarca, no existían. Tuvieron que adaptar y adoptar, castellanizarlas. De igual manera me sorprendió la inexistencia de cárceles en su sistema de impartición de justicia, que sigue imperando en las zonas zapatistas, así como las razones y sus procederes. Cuando nos dijeron esto, todos los invitados ahí, sorprendidos, ¿cómo que no existen cárceles? Pues ¿cómo se castiga a los culpables entonces? ¿O que todos son angelitos? No, resulta que se trata de restituir, de darles una oportunidad de restituirse a la comunidad, porque es un síntoma que habla de que algo malo está ocurriendo en toda la comunidad, porque el sentido comunitario es lo más fuerte, el nosotros, que se pronuncia infinitamente más que la palabra yo, es lo que da cohesión, lo que prevalece. Entonces, dicen ellos, la cárcel es muy mal consejero. Entonces los ponen a trabajar para la comunidad. Y en los casos extremos de asesinato, que en la zona zapatista ha bajado muchísimo desde que el alcohol se prohibió en asamblea, en los casos extremos, el culpable de asesinato es responsable de por vida de la familia del muerto. Fíjense ustedes. Volviendo al tema principal, tuve oportunidad en este año pasado de conocer y de tener relación con compañeros y compañeras de la América profunda, de Mesoamérica y los Andes, que yo conocía poco. Y resulta que hay grandes coincidencias, no solo en palabras concretas como autonomía, la resistencia, el nosotros. Todo un nuevo alfabeto fue ocupando mi mente. Pero quiero resaltar cómo hay dos lógicas en las culturas occidentales que hoy vivimos los que aquí estamos de las grandes urbes y que tenemos noticias que nos agobian por televisión, radio y prensa. Son culturas con dos lógicas diferentes: la cultura por la vida, por su relación con la naturaleza, que son las culturas de origen indígena, y las culturas más bien de la muerte, por la destrucción, la avaricia, la competitividad, que hemos escuchado ya
más de una vez y que no quiero repetir aquí. De los bolivianos, y Julieta estuvo aquí esta mañana, y conocí en la UNAM en noviembre pasado a una gran mujer de una gran inteligencia, Silvia Rivera, que hablaron del buen vivir o del vivir bien como un desafío a todo este progreso y desarrollo capitalista, ¿no? A este poner en jaque incluso a la vieja izquierda, a ese socialismo tan y tan ambivalente, esa palabra tan difícil por tener tantos significados, depende desde dónde se hable, desde dónde se pronuncie, ¿no? Y me recuerdo que el Submarcos en el Festival de la Digna Rabia coincidió al decir que la insurgenta Erika refundó el marxismo con tendencias francamente feministas. Entonces, con Silvia Rivera de Bolivia, aprendí y compré varios de sus libros que sigo leyendo. Aprendí a seguir descolonizando mi mente, descolonizando a la modernidad imperante. Ella habló junto con otras personas, incluyendo a Silvia Marcos, en la Facultad de Ciencias Políticas en noviembre pasado. Las palabras de Rivera, llenas de experiencia y compromiso, iluminan nuestra búsqueda de verdaderas sendas de transformación, de formas organizativas comunitarias que escapen a la lógica del poder de dominio para trazar o abrir un nuevo campo de posibles, ahí donde parecía verse lo imposible. Apuntó ella con gran claridad y valor que se precisa renunciar a vivir en los falsos refugios que ofrece la aparente estabilidad, la necesidad de alentar procesos de esperanza, eligiendo modos de existencia más vital, más vivencial, que nos lleven a reinventarnos a nosotros mismos, so pena de morir asfixiados por los tentáculos del capital. Y voy a leer 3 o 4 cuestiones que ella planteó que considero de gran importancia. Se preguntó, ¿qué tipo de organización social y política hará posible la convivencia plurinacional y multiétnica que puebla el sur-sur de nuestra América? Otra pregunta, ¿qué tipo de Estado será capaz de institucionalizar y normar esta convivencia en términos de igualdad con respeto a las diferencias? Se llegó a preguntar incluso si se puede o no vivir sin Estado. Boaventura Sosa dos Santos ayer hubiera sido bueno preguntárselo. Es decir, romper el horizonte estadocéntrico para construir comunidad sin Estado. Rastrear en la historia negada las semillas para proyectos y sueños alternativos que permitan incluso pensar en utopías democráticas y pluralistas. En ese momento, la historia dejaría de ser una jaula para convertirse en instrumento de imaginación y de lucha activa. Recomienda finalmente tomar en cuenta que los esfuerzos surgidos desde abajo suelen ser estrangulados o reencausados por las élites a través de neopopulismos, o de modernismos, incluso a través de los discursos que adoptan mañosamente
lo pluri y lo multicultural o plurinacional. ¿Para qué? Para legitimar el sistema de dominación neoliberal. Esas trampas de las palabras, esa incongruencia de los políticos. En fin, un último punto sería buscar formas de vencer el miedo que quieren instaurar los gobernantes, porque como se dijo ayer, ellos mismos tienen miedo de que la sociedad, los ciudadanos, perdamos el miedo, ¿verdad? Y Calderón se muere de miedo cada vez que sale de su casa, por eso está rodeado de 1000 guaruras a donde quiera que va. Son muchas las enseñanzas, tanto en su extensa proyección como en profundidad en términos de tiempo y de espacio. Finalmente, quiero decir que he ido experimentando una transformación al punto de ver que la Fernanda de hoy no es la Fernanda de antes. Como dijera Neruda en un poema, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Y quiero terminar, para no tomar más tiempo, para cerrar algo que se mencionó el primer día en la presentación del libro La potencia de los pobres. Creo que faltó añadir una cosa más: la impotencia del poder. Faltó hablar de las impotencias del poder. Todas estas manifestaciones, efervescencias que hemos escuchado aquí y que constatamos que están ocurriendo en el mundo con los indignados, desde la primavera árabe hasta toda Europa, Chile, que me conmueve mucho, ese despertar chileno que para mí significa tanto. Esas impotencias del poder se revelan en la ceguera de que no ve el porqué de estas indignaciones que se van multiplicando al grado de que no van a poder cubrir ni con todos los ejércitos de la tierra. Serán capaces de reprimirlos, porque seremos miles y miles y miles cada vez más apropiándonos de nuestras calles, de nuestras veredas, de nuestros ríos, de nuestros cielos. Y todo esto en gran parte son enseñanzas de nuestros pueblos originarios. Escuchamos la lucha de Cherán, exitosa, que nos da tanto orgullo y tanto alegría. Y así seguiremos escuchando lo que las impotencias del poder les impide ver en su ceguera y en su soberbia, en su arrogancia, en su falta de ese sentipensar que usaron, esa palabra nueva. No son capaces de sentir, ellos solo tienen su mente dirigida a la violencia, a las armas. Es el único lenguaje que entienden y que utilizan. Entonces, quiero finalizar con unos versos de uno de los libros más antiguos de nuestros ancestros mayas, que dice: se llevaron nuestros frutos, nos quebraron nuestras ramas, nos quemaron nuestros troncos, pero no pudieron borrar nuestras raíces. Muchas gracias. Lecchi da Cuscalata, Totziletic, las calles de Cusen las Yaljo, Cuscalantic Ansas, y Fernanda Navarro.
tikusitik la yalbotike hano shuta shkaldik tibudik tos kopla lahka itigaya la yun tikstuke yun como as la benchaka kaldicha tiskope kusitik albil skopla chilayan entonces khutuksha tikusi la yalbotik yale chiyalbotik tadato yun kuchahan las chan las jil tistuke kalal tikusi las chan talen tischibenal tochkaldike pero kalal lok talen ti zapatista etike kusitik las chan jam vuelta hoy kusitik las tuktas hol tikusi hoy onoshta yondone ha hoy chanum dasen la istalen ti kush legalin ya kal finak kaldige hayun ha jagos bachich helen ti kusi tachan tige skan ta chka tik ta kush legaltik ta kushin ta tik ya yete ti kusi ta kel tige ti kusi chkil tige yun esta chantik mas ti kusi la yalbotik yam vuelta yun Tibuchutik hoy next pihilike lagyal bella yel muhkandik ja ti chihkopo suenta ti me onetike ti bats evinik anzetike hanos kaitik skopik kaitik kushelan oitik kushle galile kauke ya yel ti bocho skan chan skel kushelan ois kushle gal ti me onetike ha chalbes koplal pero laksas koplal yet sali esi hayun chiyal botik tikusi ya kosba yakal spasti chopol kushle khalile lakhshati jipe manjume oito jip cha isba pero musna mushil ti laksha batel ti jipe yun makalsat yun ti stoyon baile makalsat yun ti skule khalile mushil mushakwenta ti lakhem sha jipe mucho tik la resbeji pa bilome ti mucho tik la resbeji a kuchal mucho tik oyik ti muktik amtel sventa sa el kushle khalil oyik ti amtel yun chapanel kushelan sa el ti ach kushle khalile chila yal botik ayun che te la kalke chitak de la yale es que ti ho tike muau la tuhtik buchi che ayan mele ashu tahtuhtik bucu tahciintik bucka kabatik kusis kan takpastik khayes lahka itik dahyal botik kuskalatak ti khunsharian lahyal botik es que yun lati tikalal muto shul ti kaslan tik chikalik skoplale tikalal muto shuli ti tokol dige alakyal ti li ti hlumal tik ti batsevinik ansetik ti hlumal dige musyoh tikinik ti elkop hachal takin o akwalil musyoh tikinik yang vuelta ti chukebal chiskoplale yan o kushelan spasik ti teti huhun teklum kushelan antis kushle kalike yan ti kushelan ti kushle kalile melel gato kalal wulti ti kaslan tike ato kalate i las naigla isok batel ti kushle khalile sila yalotik kusidik la yalbotik chi da kuskalatak pero mas tot kobla yayel ti kusila shakal dike kuskalatak ka kota togli lekay bankil wishki inavesh te bak alalia yotike te mach ayakaya velotike te bin la yalbotik te Hoytikli Ayitón, Tejasville Fernanda Navarro. Bayal Tebin la Yalbotique, Mawon Baspisi las Asestik, Ya Lestik te van más Skopla la Yakaitike. Tebin la Yalbotique, Aino Tasvilotik, Yaskante Yauki Taitike. Haslehtik tebin yasyak kushle halesh. Tebin las yashkashkuntike y teban yashkushahinotike, halaste yashkoyat te
yashu yaheltatik te vinuti ayotike. Y la yalbotikian. Tejotike ma yahnatik y ma yash shoh obeyotik ban yash ayenotik. Hanashuun yashu yakaltik yashu yahlehtik ban yash ayenotik y ban yash benotik. Hayuun alayayalbotik ay machate bayal yuelike hanashun mashiyil masna tebin yakaspasvele hayuun ayiktashiwel hayuun aistukik y tebin yas anike yas naik temilawel hayuun hichleyalbotik te hoitik teliayitak tibiltikine. Y te bin ley algo tikiane. Lok las tal ateban aye. Abots no la yel alal bin coita pasel y un tesmololtic ejército zapatista de Yávila al 1994. Te yashu te bin yakan yaspastike. Teitonish taban ayotike. Halah yugun te yakayali velotike. Aybayal koyem y aybayal no pohishtal. Tahlumaltik, taslumal batzil winik batzil ansetik. Alalayal botik alakoy tahun karakol puya kalbektik ta batzil koptik. Halbot chaosh alkop te mayuk takash lang kope. Malah ayuk te ban yajich makel te macha yasta smule. Malah ayuk ta optik te ahwalil shiotike. Malah ayuk ta optik te takin. Ihayon yakaltik, ich bibilotik tal, ma liuklo emtah lumaltikin. Ikalaya yalbotik, ay machahok obeotiun, ibiun mayuk, ibin util ya, yastok tesmul te machayas lesmule, la yal. Te bin yak antike, ate ak as not bi un hich las pas, y yashu, yaskoltai te macha la yutzin beyotane. Ha te yasto ate bin las pases, chita ben legal botike. Halah yuun alatas lahibal te bin legal botike. Te hotik te batzil winik batzil ansetik li aitah lumaltike. Ay te macha tale la shot botikval te ban ayotike te artike. Tehlok tike ma yauxlok esbail. Lito ayotike, litek elotike, toli kushulotike, ili ayotik tas nopel te viñacas nopel tik tas pisil tike. Hoko la walta pisil.